Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai. Este video es el resumen del arco 5 de Re:Zero. No olvides dejar tu like, no olvides comentar y no olvides suscribirte para tener más contenido. Continuemos. Un año después del comienzo de las elecciones, Subaru estaba practicando parkour con Garfield en una zona de atletismo que Garfield le construyó. Subaru tiene su propio, digamos, centro de entrenamiento y usa un látigo y hace parkour bastante bien. Durante todo este tiempo, Beatriz y Subaru ya se llevan mejor, su relación avanzado, ¿no? Beatriz es más cariñosa a Subaru. Todo es felicidad y Petra llega para informarle de que Emilia quería verlo en la mansión. Ahora mismo están viviendo en una mansión de la familia Miloan, ¿no? Que es una rama de la familia de Roswell, descendiente de ellos. Muy bien, la familia Miloan, recuerden. Al llegar a la mansión se encuentran con Mimi y Joshua Lucullus. Joshua Lucullus es el hermano pequeño de Julius, los cuales vinieron para invitarlos a una fiesta organizada por Anastasia en la ciudad de Prestela, que se encuentra entre Logúnica, el reino donde están ellos, y Kararagi, el reino del cual proviene Anastasia. Subaru presenta a Joshua a su compañera Beatriz y le hace una broma diciendo que es hija de él que ha tenido con Emilia. Emilia se sonroja y le jala la oreja a Subaru, ¿no? Responde que no es cierto y que Subaru está bromeando y que no es un momento para bromas. Pero Joshua pero Subaru dice por qué deberían ir hacia allá. Joshua menciona que es para encontrar una piedra mágica extremadamente pura para que puedan albergar a Pac. Recordemos que Subaru usó una piedra en la pelea contra Garfield, ¿no? Para ganarle su energía, donde esa terminó destruida. Y así, en esa misma noche, Subaru habla un poco sobre Prestela, sobre dicha ciudad que es como una versión de Venecia, ¿no? Es decir, es una ciudad llena de canales de agua, donde hay transportes de barcos. También hay una reunión de los tres idiotas, que es Subaru, Otto y Garfield. Comienzan a hablar y a beber, ¿no? Al día siguiente, Subaru, Emilia, Beatriz, Garfield y Otto se dirigen a la ciudad, mientras que Roswell, Ran y Petra se van a otra reunión cercana para convencer a los señores de esas tierras donde está Emilia. También hay una escena en el video filtrado guiño guiño, donde Subaru le cuenta su día a día a Ren, que está, bueno, prácticamente como en estado vegetal, así por así decirlo, en coma, ¿no? Por así decirlo. Y así avanzamos con la historia. Se dirigen hacia la ciudad de Prestela. Al llegar a la ciudad 12 días más tarde, llegan a la ciudad de Prestela y una vez reunidos con Anastasia y Julius viajan en un bote para visitar a Kiritaka Mus, que es el representante de una compañía de Prestela, con el que van a discutir el acuerdo sobre la piedra para Pac. En el camino Subaru termina mareándose, lo que le obliga a quedarse atrás para descansar con Beatriz. Tratando de llegar por su propia cuenta a la compañía Mus, Subaru se encuentra con Liliana sin saberlo, Está con Beatriz ahí todos hablando y se encuentra con una chica que canta bien bonito. Y Subaru dice un comentario inapropiado y todos le tiran cosas en la cabeza, ¿no? Luego la chica comienza a cantar y Subaru le hace compañía y se solucionan el malentendido, como que ya se lleva bien. Y así comienzan a hablar y hablar hasta llegar a la compañía Mus. Y Subaru pide que la guíe, ¿no? Al llegar a la sala de reuniones de Kiritaka, donde está hablando con los demás para terminar el acuerdo, Liliana, que es conocida como la diva, entra apuradamente, interrumpe todo y Subaru trata de detenerla, ¿no? Y pone su mano como decir en su boca para que no hable. Al ver esto, Kiritaka se molesta y le tira una piedra a Subaru, lo cual lo lastima un poco, nada graves. Y Subaru queda bastante molesto. Kiritaka tiene una cierta atracción por Liliana, ¿no? Y al momento que pasó eso le dice: no toques a mi Liliana. En su camino de vuelta, Otto se separa para hacer frente a unos negocios que tiene pendientes, mientras que Emilia se choca accidentalmente con Regulus Corneas. Es decir, mientras ellos estaban caminando por la calle, Subaru estaba de mal humor, Regulus choca con Emilia, está encapuchado,
Y esto es algo que te hace volar, porque Regulus Corneas caminando por la calle como si nada. ¡Wow! Y también está en el video filtrado. Ambos pidieron disculpas y en ese momento Regulus intenta Regulus intenta tocar el pelo de Emilia, pero Subaru no lo deja. La agarra de la mano y se va. Aún así se disculpa porque Emilia había chocado con Regulus. Ambos piden disculpas, se separan y Regulus susurra que ella es la 79 esposa. Al llegar a la posada, Subaru se encuentra con Yoshua discutiendo con Chin. Chin es un matón, ¿no?, de la primera temporada, si se acuerdan, que aparece. Hay un malentendido ahí, ya que comienzan a hablar el Chin con Yoshua, como que no le creen que es de la facción y no saben quién es. Hasta que aparecen Reinhardt y comienza a explicar la situación, que sí, el Chin es parte del equipo de Fell, ¿no?, la campaña de Fell. En ese momento, Garfield siente como una amenaza y ataca a Reinhardt de la nada, transformando su brazo en bestia. Y Reinhardt, como es todopoderoso, como si nada lo detiene, y comienzan a hablar y aclarar la situación, y Garfield se calma. Una vez aclarado todos estos problemas, entran a la sala de reuniones de Anastasia, donde ya se encontraba esperando a los miembros de la facción de Crush. Estaba el longaniza, el Félix. En dicha reunión se ve cierta tensión entre Wilhelm y Reinhardt. En esa reunión es el estilo japonés, las comidas, todo, ¿no? Y las chicas se visten bien bonito, todo bacán. 10 de 10. Hay cierta tensión entre Wilhelm y Reinhardt, los cuales se ignoraban claramente. Por otro lado, muchos decidieron alabar a Subaru y hacer un repaso de todos sus esfuerzos. Y más tarde se realizó un combate entre Reinhardt y Garfield en el jardín para ver quién era el más fuerte. Reinhardt ganó sin moverse del sitio. Bueno, esto pasa en la web novel, pero no pasa en el capítulo filtrado. Esto del combate no pasa, a no ser que pase en capítulos más adelante. Se quedó dormido mi perrito, está que ronca ahorita, no sé si escuchan. Está que ronca. Bueno, siguiendo la historia. Una vez terminada la reunión, Subaru se dirige al baño para lavarse, pero se encuentra con Wilhelm en el jardín. Wilhelm explica sobre su relación con Reinhardt y posteriormente Subaru le da unos consejos para mejorar su relación, algo que Wilhelm le agradeció. Recordemos que Wilhelm es el abuelo de Reinhardt, pero no tiene una buena relación con él, ya que piensa que él fue el culpable de la muerte de su esposa. Al día siguiente, Wilhelm intenta seguir los consejos de Subaru hablando con Reinhardt durante el desayuno. Sin embargo, en ese momento aparece el cabrón de Heinkel Astrea, que viene a ser el hijo de Wilhelm, ¿no?, y el papá de Reinhardt. Es el subcapitán de Guardia Real, patrocinador de Priscilla, padre de Reinhardt e hijo de Wilhelm, que también se encontraba ahí. Interrumpió diciendo tonterías, pues, ¿no?, para molestar y hacerlo sentir mal a su hijo y a su papá. Dice que no tiene sentido intentar arreglar las cosas. Heinkel empieza a discutir con todos en el desayuno, amenazando a Reinhardt y Fell. Heinkel es un cabrón, ¿no? Se supone que su mamá se va a combatir a la Viena, ya que él no quería ir. Después de terminar la reunión, Subaru visita junto con Emilia y Beatriz al parque donde estaba Liliana. Allí se encuentran a Priscilla, la cual obliga a Subaru a ir de compras, golosinas para todos. Cabe decir que en el capítulo filtrado, antes de que terminara la reunión, antes de que fuese después eso, se muestra la historia en paralelo de Garfield con la gatita, que estaban hablando y la gatita le subía el humor a Garfield. Y también se ve una escena donde Garfield tiene visiones, alucinaciones con Elsa, donde le dice que es débil. Bueno, Garfield se sentía débil porque al ver que Reinhardt era tan poderoso se sentía como una hormiga. Entonces y Garfield está medio traumado por la pelea que ha tenido con él se considera débil. Incluso en el capítulo filtrado se ve que le dice a Subaru: yo soy fuerte, preocupado, ¿no? Y ahí es donde conoce de casualidad a unos niños que estaban a punto de ser vestidos por un barco, lo salvan y luego lo acompaña a su casa, donde posteriormente también sale una niña con su mamá, que estaban esperando al niñito, ¿no? Resulta que era la mamá de Garfield. Y esos dos niños vendrían a ser sus hermanos. Pero eso lo vamos a seguir, esa continuación más adelante. Ya. Continuamos con Subaru, que después de terminar la reunión, Subaru visita junto con Emilia y Beatriz el parque donde estaba Liliana.
Allí se encuentran a Priscila, la cual estaba bailando. Y como les decía, obligan a Subaru a ir a comprar golosinas para todos. De camino se encuentran con Chin, pero ambos se detienen junto con la multitud para presenciar a una persona la cual se encontraba en lo alto de una torre, presentándose a sí misma como Sirius Romani Conti, la arzobispa de la ira. Es una mujer, de la misma manera que lo hizo Betelgeuse en su primera adaptación. Comienza a hablar gaferas del amor y toda esa vaina, ¿no? Y aquí activa su habilidad. Por ahora no les voy a dar detalladamente la habilidad, ¿no? Mientras lo voy contando, lo voy explicando también. Y me voy acordando, pero porque esta vaina la leí hace tiempo. Y así sucede que en el capítulo filtrado se ve que comienza a hablar hasta que se tira un monólogo la flaca. Hasta que se tira un monólogo tremendo. Y tira a un niñito de 9 años. Y activa su habilidad donde todos parecen que habían entrado en confianza. Comienzan a aplaudir y le dicen, sí, tíralo, tíralo. Y Sirius dice, lo tiro. Y luego dice, tíralo nomás. Lo comienza a tirar. Y cuando lo tira, cuando cae la cabeza al piso del niño, todos les pasa lo mismo, ¿no? Muere. Ahora, obviamente, antes de que muriera, como le digo, el rollo de Sirius es que hablaba del amor, que este joven era el rehén, tanta vaina, ¿no? Entonces comienza a clamar hasta que ya lo lanza, y cuando muere todos mueren, pero... Y esto es por el poder de su autoridad ya de Sirius o Romani Conti, que puede compartir, miren acá está la habilidad, puede compartir, transmitir, o crear emociones y sentidos. Repito, la habilidad de Sirius Romani Conti es compartir, transmitir o crear emociones y sentidos. Al morir una persona en su área de efecto, todos los demás mueren de la misma manera. Y eso es lo que pasa. Se ve en el capítulo filtrado guiño guiño, que les voy a pasar si me comentan, si me lo piden en comentarios. Ahí se termina el capítulo filtrado, ¿no? Pero los voy a seguir resumiendo. Muere y Subaru vuelve al punto de guardado, que esta vez sería que está hablando con Liliana, ¿no? Justo antes de irse a irse a comprar las golosinas, encontrarse con Clint y toda la vaina. Al volver de la muerte se encontraba con Liliana en el parque. Subaru decide emboscar a Sirius antes de que se pueda dar su discurso, escondiéndose en la torre. Y aquí comienzan los planes ya. Al tratar de atacarla con su látigo, Subaru ya es un capo en el látigo, ya. No tanto, pero regular, pero no. Subaru es bloqueado por unas cadenas que Sirius tenía como arma. Subaru consigue tirarla desde arriba hasta el primer piso igual. Subaru consigue con un látigo igual tirarla, ¿no? Hasta el primer piso de la torre. Disponiéndose al salvar al chico, siente una repetida intensa sensación de miedo causado por la autoridad de Sirius, conduciéndolo a él y al chico a la locura, y después siendo asesinados por ella. Al regresar de la muerte, otra vez, Subaru empieza a analizar la situación, esta vez un poco más detallada, y opta por opciones, por planes, ¿no? Optando esta vez por llamar a Reinhardt, enviando a Chin a por él. Reinhardt comienza a pelear contra Sirius, mientras Subaru aprovecha el momento para rescatar nuevamente al chico. Una vez salvado, muchachos, acuérdense que para más detalles les voy a dejar también en descripción la web novel, que ahí está todo detallado, pero no, sino que le estoy haciendo un resumen breve porque estoy avanzando ya más con el arco 6 y hace tiempo hice el resumen del arco 5 en mi anterior canal, que me borraron, pues se perdió todo. Ya que estamos a este punto, en comentarios, para confundir a los nuevos que recién están viendo el video, y siempre hay personas que ven los comentarios ni bien ven el video, pongan pollo a la brasa, anticuchas, y para confundirlos, bueno, o pon senpai, qué buena tu receta de chifa, así como para joder a la gente, ¿no? Bueno, siguiendo con la narración, y si quieres guiño guiño el video filtrado, me escribes en comentarios igual. Bueno, esta vez hay una pelea
buenaza de Reinhardt, ¿no? El cual estaba justo matando a Sirius. Esto causa que nuevamente causa la muerte de todos nuevamente, ¿no? Excepto de Reinhardt, pues el Reinhardt es un papucho que está roto, tiene un montón de bendiciones. Voy a explicarlo más adelante, lo de las bendiciones. Recuerden que todo esto está detallado en la web novel, ¿no? Estoy haciendo más breve posible para avanzar con el resumen. Volviendo por tercera vez de la muerte, Subaru decide tomar a Beatriz con él, a lo que Emilia termina uniéndose para ayudarles en su lucha. Al ver a Emilia, Sirius se enfureció, lo que la lleva a luchar contra ella, mientras que Subaru y Beatriz intentan hacer algo con la multitud que estaba conectado a la autoridad de Sirius. Aquí hay una batalla épica. Les voy a poner imágenes, tanto de la web novel, de la novela, y por ahí unas imágenes que pueda hacer con Photoshop también, ¿no? Unas PNG. En el momento que Sirius intenta asesinar a Emilia, en medio de su pelea, Regulus aparece para salvarla, haciendo que Sirius intente matarle. Aunque el culto de la bruja sea una organización, sus miembros están divididos. Casi todos los arzobispos se odian entre sí. Ya, o sea, no son necesariamente aliados. En pocas palabras, Subaru se une en esta triple pelea para intentar tomar a Emilia usando su mano invisible. ¡Fua! Saca su mano invisible, su tula invisible. Subaru ha conseguido dominar un poco de su autoridad de la pereza, pero solo es capaz de invocar una y durante poco tiempo, ya que una influencia oscura corrompe su mente cuando la usa. Y su ataque EMM. Al tener un contrato con Beatriz, Subaru ha creado junto con ella unos encantamientos para poder usar EMM. Magia de defensa absoluta, donde Beatriz dobla el espacio alrededor de Subaru con su magia de Jin, haciendo que nada pueda tocarle, aunque él no pueda moverse. EMT. Magia de anulación absoluta, donde Beatriz crea un campo esférico alrededor de Subaru que niega cualquier fenómeno mágico. Y un tercer encantamiento imperfecto y no revelado. Aquí batalla épica, le voy a poner unos soniditos por ahí, unas chispitas si es posible. En medio de la pelea, Sirius casualmente se fija en Subaru y lo declara ser su desaparecido marido Betelgeuse Romani Conti, del cual ella se autoproclama su esposa. Bueno, esto debe ser por la autoridad, pues no de la pereza, por eso. Tratando de capturar a Subaru para que nunca más vuelva a desaparecer. A todos los de culto le falta un tornillo, pues no. Y como le digo, por la autoridad que tiene Subaru, pues lo confunde. Y como está loca la flaca, la Sirius Romani Conti, ya, pues no. Aún así Regulus la detiene, pues no. En ese momento, los evangelios de ambos miembros reaccionan, escribiendo una nueva entrada a lo que los dos dan prioridad, abandonando la batalla. Es decir, en medio de la pelea y toda la vaina, se escriben los libros del evangelio algo, pues una vaina, donde los arzobispos se van, pues no. Aún así, esa batalla tuvo repercusiones. Dejó herido a Subaru gravemente en una pierna, y Sirius extendiendo su herida a todos menos Beatriz y Emilia, a las cuales no considera dignas de ser amado. Es decir, esta flaca, el dolor es amor, pues no. Aunque en la realidad también es así, pues no. Más tarde Subaru despierta en lo que parece ser un hospital formado de tiendas de campaña, donde Ferris y Ricardo le informan sobre la situación, contando que Beatriz está actualmente inconsciente por agotamiento de maná, ya que curó a todos los afectados por la autoridad de Sirius. En ese momento, Capella Merada Lugúnica, otra de las arzobispos del culto de la bruja, otro problema más, siendo esta el arzobispo de la lujuria, da un aviso a toda la ciudad de que nadie intente hacer nada, ya que han controlado las 4 torres de control que controlaban las salidas marítimas de la ciudad, que es la única forma de salir de la ciudad en vías de barco, ¿no? Ya, con gripe. Una vez su aviso termina, Subaru decide ponerse en contacto con todos para formar un plan contra el culto. Mientras comenzaron a discutir el plan, Garfield aparece con Mimi muriendo en sus brazos, a la vez que pide disculpas por ser tan impotente, ¿no?
Garfield tiene como un complejo, se siente débil como le estaba contando. Garfield comienza a contar cómo terminaron así. Ellos dos habían salvado a un grupo de niños en un barco, los cuales fueron atacados ese mismo día. Garfield averiguó que uno de los niños, Fred Thompson, era el hijo de Reala Thompson, cuyo nombre real era Resha Tinsel, la madre de Garfield Tinsel y Frederica. Es decir, son medio hermanos, pues no, como les contaba. Dirigiéndose al centro de evacuación, conocieron al actual marido de Reala, el cual explicó a Garfield cómo llegó a encontrarse con su madre, lo que le lleva a Garfield a llorar toda la noche hasta dormirse en los brazos de Mimi, por fin sabiendo que su madre estaba viva. Al día siguiente, mientras se dirigían al centro de evacuación, escucharon el aviso de Capella y una vez llegado al centro, Garfield se encontró con su madre. Después de una breve charla, Garfield y Mimi intentaron infiltrarse en el centro de la ciudad, pero fueron atacados por Teresia, Van Astria y Kurgan, el Ocho Brazos, un antiguo héroe y caballero en el pasado, ¿no?, que peleó contra Wilhelm, el cual consiguió cortarle 6 de sus 8 brazos. Más tarde fue asesinado por Regulus. Aquí hay más detalles, recuerden que en la web novel están más detalles. No pongo más detalles para no hacer tan largo el video porque me estoy concentrando más en hacer los resúmenes del arco 6. Recuerden escribir en comentarios, eso es lo único que les pido para que YouTube me recomiende más, y dejar su like, ¿no? En esta batalla hirieron gravemente a Mimi, haciendo que se retiraran al campamento donde actualmente se encuentran. Terminando de contar lo sucedido y de Ferris curar a Mimi y a los demás, continúan preparando el plan de ataque. Una vez terminado el plan, todos se dirigen al centro de la ciudad, donde se encontraban los del culto. Los miembros del Colmillo de Acero despejaron el camino al centro de la ciudad para Subaru, Crush, Garfield, Ricardo, Wilhelm y Julius. Ahí dio comienzo a la gran batalla contra Regulus y Sirius. Voy a poner unas imágenes épicas y soniditos épicos. Aunque poco después Capella se une al combate en forma de un dragón negro. Ella es rápidamente herida por Julius, lo que hace que se retire nuevamente con el objetivo de anunciar algo en la ciudad, pero es perseguida por Subaru, Crush y Julius. Al entrar al edificio de transmisión se encontraban con Roy Alfar, el que sorprendentemente se presenta como el arzobispo de Gula. En el arco 3, el arzobispo de Gula que vimos se llamaba Leibatenkaitos. Bueno, el cual fuerza a Julius a utilizar todos sus espíritus para sacar rápidamente los demás de ese edificio y que no sean comidos, mientras que este se quedó para luchar contra él. Subaru y Crush terminan entrando por la ventana del techo, despachando al dragón y salvando a una chica que tenía como rehén en sus pies. Pero al entrar en la sala principal se encuentran con un montón de moscas gigantes. Al oír un grito detrás de él, Subaru se gira para ver a Crush herida en los pies de la rehén que salvaron, la cual tenía la voz de Capella. Capella revela que es capaz de transformar a la gente con su autoridad de la lujuria, contando que las moscas que estaban en la sala en realidad eran humanos, y que el dragón que atacaron era la verdadera rehén con la cual cambió de lugar. Es decir, cuando Roy atacó a los maestros, ella llegó a lo alto del edificio donde cambió su forma a la de la chica. La chica le dio la forma de dragón. Cabrona Capella. Intentando rescatar a Crush para escapar, Subaru es atacado por Capella, la cual consigue infectarles con su propia sangre, revelando que su sangre es en parte de dragón, mientras pregunta si alguien será capaz de sobrevivir a la infección. La sangre de dragón es como un potente veneno. Dejándoles atrás, Capella se dirige a la sala de transmisión para dar su nuevo aviso, mientras Subaru pierde el conocimiento. Subaru recupera el conocimiento un rato más tarde. Con él se encontraba Julius, que le cuenta que el culto había abandonado el centro de la ciudad. Subaru se da cuenta de que no sentía ningún dolor por la sangre de dragón dentro de su cuerpo y que su antigua herida en la pierna se había curado, pero que su pierna entera se había vuelto negra. Por alguna razón los efectos de la sangre de dragón no le afectan. Es más, afirma sentirse más fuerte, además de tener esa extraña pierna negra. Después de recoger a Crush, Subaru se reúne con Anastasia,
ella revela la existencia del espíritu artificial que ella tenía en su bufanda. Como Emilia tenía Pac en su piedra, pues ella una en su bufanda. Dicho espíritu con apariencia de zorro se presentó como Echidna. Sí, se llama igual que la bruja Echidna, o mejor dicho Equidona, pero se desconoce la relación que tienen ambas Echidnas o Equidonas. Las dos chicas continuaron diciendo que durante el tercer anuncio el culto pidió 4 cosas. La primera, que se les sea entregado el espíritu artificial. Ellas dudan a qué espíritu se referían, si hablaban de Echidna o de algún otro. Lo segundo que pedían es que les sea entregado el libro de la sabiduría. Recordemos que el libro que tenía la bruja Equidona, del que se sacaron los evangelios, ¿no? El cual supuestamente estaba en la ciudad. Y la tercera, que se les sea entregado 20 parejas a una de las torres de control, parejas de novios. Y cuarta, que no molesten con la boda de Regulus y la novia de pelo plateado, Emilia. Subaru en cuanto escucha lo de Emilia decide desobedecer las órdenes, bajando rápidamente para discutir el siguiente plan con los otros. Subaru, Garfield y Al deciden visitar todos los centros de evacuación, ya que se dieron cuenta de que Sirius estaba usando su autoridad para incrementar las emociones de todos. Todos sienten mucho más miedo, odio, etc. Y toda esa vaina, pues, ¿no? Tenebrosa. Al llegar al primer centro se dan cuenta de que muchos ciudadanos se están matando. Si mi voz se escucha rara es porque ando con gripe, chicos y chicas. Por eso que no estoy tan buen de salud ahorita, pues, ¿no? Se escucha raro un poco el audio. Al llegar al primer piso se dan cuenta de que muchos ciudadanos se están matando los unos a los otros, lo que hace a Subaru volver rápidamente al centro de la ciudad para sugerir a Anastasia usar el altavoz del edificio de transmisión para calmar a todos. Al sugiere a Subaru que él dé el discurso, ya que era la única persona conocida que pudo matar a un arzobispo, a lo que todos estaban de acuerdo, levantando con éxito la moral de todo el mundo. Bueno amigos, en esta parte Subaru se tira un discurso bien épico y bien chévere, que no lo voy a resumir aquí porque si no va a hacerse muy grande el video, ¿no? Pero es un buen monólogo que se tira Subaru, donde habla sobre el miedo, el valor y todas esas vainas, ¿no? Y cómo el poder de la amistad y tanta vaina. Así que si quieren saber con detalle esa parte, lo voy a dejar en la descripción el enlace para que vayan a leer el discurso épico que se tira Subaru, ¿no? Entonces continuamos. Subaru es elogiado por todos. Bueno, un poco después Reinhardt y Otto aparecen. Reinhardt explica que Heinkel había tomado a Fel para protegerse a sí mismo sin importar lo que le pase a los demás, pero que Otto pudo ayudarle a escapar mientras que Reinhardt capturaba a Heinkel. Luego Otto pasa a explicar que él estaba reuniéndose con Kiritaka en el momento del anuncio de Capella, añadiendo que Roy había aparecido en ese momento, causando una conmoción en la zona, pero que Kiritaka consiguió escapar por unos túneles subterráneos. El tema cambia las intenciones de Roy, donde Otto revela que él trajo con sí el libro de la sabiduría, ya que pensaba dárselo a un restaurador para dejarlo como nuevo. Supuestamente en el arco anterior encontraron el libro casi destrozado y no funcional. Mientras Priscilla llega a la reunión junto con Liliana y Schul, un joven huérfano que Priscilla recogió y convirtió en mayordomo, y está siendo puesta a corriente de todo, Subaru saca a Otto fuera para discutir sus verdaderas intenciones, a las que Otto confiesa que había traído el libro para asegurarse de que Roswell no lo use. Una vez aclarado el tema, los dos estaban a punto de volver a la habitación, pero Wilhelm les detiene informando a Subaru que Crush quería verlo. De camino a la habitación hablan sobre el tema de que Teresa ha sido revivida, de alguna manera pidiendo a Wilhelm a Subaru que no le diga nada a Reinhardt. Una vez en la habitación, Subaru se encuentra con Crush peleando contra el intenso dolor de su cuerpo por culpa de la infección. Subaru decide transferir parte de la maldición de Crush a su cuerpo para que sienta menos dolor. Dirigiéndose nuevamente a la reunión, Subaru promete a Crush que será a cargo de todo y que no tiene que preocuparse por nada. Una vez reunidos, deciden dividirse en grupos para pelear contra cada arzobispo, siendo los miembros de cada grupo los siguientes. Para pelear contra Sirius, Priscilla,
Al y Liliana. Para pelear contra Capella, Wilhelm y Garfield. Para pelear contra Regulus, Subaru y Reinhardt. Para pelear contra Roy, Julius y Ricardo. En una iglesia cerca de una de las torres de control, Regulus estaba intentando forzar a Emilia a casarse con él. Sin embargo, ella se niega, afirmando que ella tenía a alguien a quien amaría, cuando comprendiera adecuadamente lo que es el amor. En ese momento, Subaru abre la puerta y Reinhardt la hace volar de una patada hacia Regulus para golpearlo.